Ante todo, muy buenas noches a todos los asistentes a este evento. Mi nombre es Juan Carlos Fuentes, soy magíster de la Universidad Católica y voy a presentar este artículo que se llama Procedimientos simplificados para análisis y diseño de edificios con sistemas de disipación de energía en el Perú. Este artículo está basado en mi tesis de maestría, que fue del año 2019, y mi asesor es el profesor Alejandro Muñoz. Para empezar, quisiera comentar de que los sistemas de disipación de energía ya se están empleando hace bastantes años en nuestro medio. Empezó en el año 2006 en el reforzamiento del aeropuerto Jorge Chávez, y después ya han aparecido una serie de proyectos nuevos, de edificaciones nuevas que están incorporando estos dispositivos de protección y se están ejecutando. Tenemos disipadores de fluido viscoso, disipadores TADAS y otro tipo de disipadores también, pero todavía no tenemos una norma local que pueda regular la construcción, ¿no?, de estas estructuras protegidas. Entonces, ahorita, en estos momentos, la norma hace referencia a una norma extranjera, la norma ACE 76. Y consideramos que es importante que se inicien investigaciones de base para poder formular una propuesta de norma, que ya se está realizando ahora, pero de todas formas tienen que haber investigaciones, ¿no?, porque no se trata solamente de copiar reglamentos afuera, sino se trata de tratar de obtener, digamos, normas en base a nuestra propia realidad. De todas formas, se tienen que estudiar las normas internacionales a las cuales nos vamos a basar, ¿no? Generalmente nuestras normas se basan en las normas americanas. Tenemos que ver las características de los elementos peruanos. Por ejemplo, las normas, la norma ACE, digamos, tiene toda una serie de factores B, de reducción del amortiguamiento, basadas en terremotos sobre todo en Estados Unidos. Los terremotos acá de subducción tienen otras características. Y también tenemos que tener en cuenta la práctica de ingeniería local para formular nuestras propias normas, ¿no? Entonces, se centra esta exposición en lo que llamamos los métodos simplificados. En la norma ACE actualmente los métodos simplificados les llaman métodos alternativos. Antes estaban, digamos, en la parte principal, ahora los han puesto como métodos digamos, alternativos opcionales. Pero de todas maneras tienen utilidad, porque de otro modo digamos, realiza este análisis tipo historia, ¿no?, para poder diseñar edificios con disipadores. Pero bueno, para exponer un poco de dónde han salido estos métodos simplificados, estos métodos se derivan de una norma antigua, del año 97, el FEMA 274. Había un método 2 que está basado en el método de capacidad, capacidad espectral, ¿no? Entonces, para describir rápidamente esto, una estructura cualquiera, digamos, puede caracterizarse con una curva Pushover, ¿no?, lo que sería el cortante basal y el desplazamiento del techo. Entonces, el primer paso para poder, digamos, estimar en este método será asumir un desplazamiento del techo, asumido. Seguidamente, esta curva pushover se puede convertir en una curva de capacidad espectral, ¿no?, porque se tiene desplazamientos espectrales versus aceleraciones espectrales, mediante unas relaciones, unas propiedades bajo la asunción de que la estructura tiene una respuesta importante en el modo fundamental, ¿no? De esa forma se pasa al desplazamiento espectral del modo fundamental versus el aceleración espectral del modo fundamental.
¿no? Esto es lo que se llama la curva de capacidad espectral. Y este desplazamiento del techo se convierte en un desplazamiento, un desplazamiento espectral, ¿no? Correspondiente a ese modo. Entonces, si se tiene un desplazamiento D asumido, entonces se puede, diríamos, si esta es la curva resultante, se puede hacer una aproximación de considerar una curva elastoplástica, como estoy poniendo acá, equivalente, ¿no? De esta manera se puede definir el desplazamiento de fluencia. Y ya se tiene acá la utilidad de desplazamiento. De la misma forma, lo que es el espectro de diseño de la norma, que es pseudoaceleración versus periodo, puede convertirse en un espectro de demanda, ¿no? Con la relación entre el desplazamiento espectral y la pseudoaceleración. Entonces, si se superponen ambos gráficos, ya se puede encontrar el punto de demanda, ¿no? Acá he superpuesto la curva de capacidad espectral y la curva del espectro de demanda. Ahora, si la estructura tiene disipadores, el amortiguamiento va a cambiar, ¿no? Si hay más amortiguamiento en el sistema, entonces va a haber un factor de reducción, B1D, del modo fundamental. Y este factor B1D está asociado a un amortiguamiento efectivo, total, ¿no? Donde está el amortiguamiento propio de la estructura, el amortiguamiento del dispositivo viscoso, el amortiguamiento estético. A su vez, ese amortiguamiento efectivo depende de la utilidad de desplazamiento, ¿no? Es función de la utilidad de desplazamiento, es función del periodo fundamental y es función del desplazamiento del techo, algunos disipadores. Entonces, para poder encontrar exactamente el punto correcto digamos, de respuesta, se tienen que hacer iteraciones. Porque este valor D que yo he calculado acá puede no ser necesariamente el valor asumido al comienzo, ¿no? Está por acá. Esto es más o menos el concepto de este método 2, del cual han salido estos métodos simplificados para estructuras con disipadores. Entonces, de este método pasó al FEMA del año 2000, me parece, y de ahí pasó a la norma ACE 705 del año 2005. Y ha pasado desde ahí hasta la norma actual, ACE. Entonces, en estudio que se ha hecho un estudio teórico con un edificio simétrico, bastante simple, de concreto armado, de 5 pisos. Un edificio de oficina, aplicando la norma sismoresistente actual, ¿no? La idea es incorporar entonces estos procedimientos simplificados de la norma ACE con el espectro de la norma. Entonces se predimensionó el edificio, digamos, para que pase las cargas de gravedad, y se diseñó con la norma actual sin disipadores. Se obtuvo columnas de 60 por 60, vigas de 35 por 65, periodo fundamental .75, y el cortante basal 6.5% del peso sísmico. Se empezó con un edificio de referencia sin disipación para tenerlo justamente como un edificio de comparación, ¿no? Este es el espectro de la norma actual, ¿no? El espectro elástico para un R igual a 1 es rojo. El espectro reducido para la estructura de concreto armado, de pórticos de concreto armado, corresponde punteado que está abajo, que es para un R igual a 8. Y lo que nos indica la norma para poder calcular los desplazamientos inelásticos es amplificar, ¿no? Por .75, perdón, .75R, digamos, el espectro reducido para poder obtener los valores inelásticos. En la norma ACE aparece este factor CD, amplificación, ¿no? Justamente. Y se emplearon disipadores de fluido viscoso, que son estos dispositivos que dependen de la velocidad.
Los dispositivos se montan en arriostres que van a la estructura principal, y cuando hay desplazamientos relativos, ¿no? Cuando la estructura se deforma debido al sismo, debido a un desplazamiento lateral, hay una deformación de los extremos relativos del dispositivo, y el pistón que ven acá va a tener movimiento, ¿no? Esta cámara interior está llena de fluido de silicona, y el fluido va a pasar a través de esta cabeza de pistón por unos orificios especiales, y va a haber una disipación de energía debido a la fricción que pasa por el fluido de estos dos campos. La fuerza que se obtiene de este dispositivo depende de un coeficiente C multiplicado por la velocidad elevada a este exponente fraccional. Depende del dispositivo. Si es un exponente menor a 1, se trata de un disipador de fluido viscoso no lineal. Si alfa es igual a 1, es un dispositivo lineal. Entonces, enseguida, lo que dice la norma ACE es, digamos, el edificio con disipadores, ¿ya? Tiene que, digamos, estimarse, tiene que dimensionarse para que haya un cortante plástico de diseño. Digamos que el cortante plástico es la capacidad máxima del edificio. Y da un valor digamos, de ese cortante plástico requerido, ¿no? Que es esta fórmula que está acá. P mínimo es, digamos, el valor el cortante de diseño que debería tener este edificio ya con disipadores, que es 0.75B, y B es el cortante espectral que yo obtuve en el edificio sin disipadores. O sea, lo que la norma ACE dice es el edificio con disipadores debería tener un poco menos de lo que resiste el edificio sin disipadores, porque, bueno, ya están los dispositivos ahí, bueno, van a ayudar de alguna forma, ¿no? Y después, este B mínimo se amplifica por la sobreresistencia, menos su cero, y por un factor C de entre. Entonces, miren, por ejemplo, el cortante era 397 toneladas. Al final, para el cortante plástico del edificio con disipadores, se amplificó a 670, ¿no? Un poco menos del doble. Y las secciones han sido reducidas. Fíjense, las columnas que antes eran de 60 por 60, ahora se redujeron a 55 por 55, y las vigas se han reducido a 30 por 60. Ahora, ¿qué más? Digamos, para obtener el cortante plástico es realizar un análisis Kuhn aproximado, ¿no? Teniendo en cuenta este mecanismo de colapso. Se asumen vigas rotuladas en los extremos y columnas rotuladas en la base. Eso de acuerdo a lo que dice la norma ACE. Entonces, con este esquema, si yo aplico un sistema de fuerzas laterales con la forma del modo fundamental y asumo este mecanismo de colapso de un grado de libertad, puedo calcular el cortante plástico, ¿no? Asumiendo un diagrama elastoplástico del edificio, y además asumiendo de que estas fuerzas van a efectuar trabajo, ¿no? En estos desplazamientos, ese trabajo externo. A su vez, las rótulas van a efectuar trabajo interno, ¿no? Porque van a girar. Y hay unas relaciones geométricas que ha empleado se han empleado, por ejemplo, en este paper, que es parte del estudio base de esta norma de ordenanza de estos procedimientos. Y al final, por el principio de trabajo virtual, el trabajo externo realizado es igual al trabajo interno, y se obtiene el cortante de plástico en este caso. Pues, este es el cortante requerido, que dice la norma FE, la norma ACE. Y este es el cortante que se ha obtenido después de hacer este análisis plástico. Entonces, es mayor y cumple en este caso con el mínimo requerido. Acá pueden ver, por ejemplo,
cómo se han reducido las secciones, ¿no? De lo que era el edificio sin disipadores, secciones necesarias como para controlar y obtener la deriva de 7 por mil. Acá se han podido reducir estas secciones en una estructura mucho más ligera, pero ya no cumple la deriva, obviamente, ¿no? Se tiene una estructura más, menos rígida, ¿no? El periodo subió aún más. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Los disipadores son los que tienen que controlar la deriva, justamente, y se tienen que dimensionar en base a estos valores que han salido acá. Y eso es lo que se hizo a continuación. Entonces, en base a esta cociente de derivas, ¿no? Del edificio con secciones reducidas, sin disipadores, ¿no? Y el edificio original, se obtiene el P de reducción, 238. Esta fórmula es de Newmark-Cole, que relaciona los factores B de reducción con el amortiguamiento efectivo. En este caso, elástico, ¿no? Porque tiene en cuenta solamente el amortiguamiento inherente y el amortiguamiento viscoso. Con esta fórmula se obtuvo el amortiguamiento necesario para poder cumplir la deriva requerida. Que el amortiguamiento salió 15.3. Una serie de fórmulas también que hay para predimensionar los dispositivos, ¿no? Y bueno, se dimensionaron los dispositivos y se empezaron ya, digamos, para calcular la respuesta, ¿no? Pues, como son un montón de cálculos, solamente voy a mostrar en el modo fundamental para disipadores lineales. En realidad se han hecho para varios tipos de disipadores en mi tesis original y también para disipadores STATS, con una serie de modificaciones a este método para poder digamos, adaptar. Pero yo en esta exposición tengo que mostrar solamente una parte, ¿no? Entonces, primera parte es, como dije, asumir un valor de desplazamiento del techo o equivalentemente asumir un valor de la ductilidad de desplazamiento, a fin de que esta reducción, digamos, de lo que es el espectro de demanda, coincide, ¿no? Con el desplazamiento que al final se calcula acá. Se hicieron las iteraciones y se obtuvo un valor de desplazamiento, de utilidad de desplazamiento de 1.48. Y con esto se obtiene este T1D que se llama el periodo efectivo, ¿no? Si la estructura fuera elástica, pues el periodo se va a mover, digamos, en este diagrama de desplazamiento espectral, ¿no? Con pseudoaceleración por esta parte. Si considero la acción inelástica, debido en este caso, a la ductilidad que hay, entonces ya va a haber este periodo efectivo T1D, ¿no? Y con esto, bueno, se ha calculado el periodo efectivo, ¿no? En base a la utilidad que yo hallé acá. Este es el amortiguamiento elástico, ¿no? Necesario, esto es lo que se calculó en la parte anterior, ¿no? El necesario para, digamos, obtener la deriva necesaria. De aquí yo obtengo, sabiendo que esto es 5, bueno, obtengo la diferencia. Este es el amortiguamiento viscoso necesario. Con este valor se dimensionaron los dispositivos. Tengo también el amortiguamiento histerético, que es esta fórmula de acá. Depende de la utilidad de desplazamiento, depende de este valor QH. Salió este valor, bueno, al final el desplazamiento efectivo total es la suma del inherente más el viscoso más el amortiguamiento histerético. Se obtuvo 27% de amortiguamiento. Y este valor corresponde a un factor de reducción de 1.73, ¿no? Que sale igual de las tablas de la CIE. Ingeniero, ya se nos ha cumplido el tiempo. Ok. Bueno, voy a tratar de avanzar esto lo más rápido posible. Y bueno, de esta forma, entonces yo tengo acá el espectro sin reducir, digamos, con este factor B, se reduce y esto es un poco ya lo mismo que había mostrado antes, pero ya, digamos, mostrando el cálculo real, ¿no? La curva de capacidad elástica, teniendo en cuenta el desplazamiento inelástico T1D, sale esta curva, digamos, el punto de respuesta
En el modo fundamental vendría a ser esta parte, ¿no? Esta intersección, cuando se intersecan esta curva verde y azul. Ahora, para obtener las fuerzas de diseño, voy a acabar en un par de minutos, voy a hacer lo posible, ¿está bien? Ok, bueno, entonces, para obtener las fuerzas de diseño, este espectro verde se tiene que reducir por su resistencia y por este factor. Y bueno, sale esta fórmula donde está, digamos, ya la pseudoaceleración, ¿no? Reducida por la sobreresistencia, por este factor. Se calcula el cortante del primer modo. Para los desplazamientos, sí, se toma este valor directamente, ¿no? Este es el desplazamiento elástico, ¿no? Este desplazamiento que se ha hallado acá no puede ser menor que el desplazamiento elástico, eso también está en enlace. Estas serían bueno, las expresiones con, digamos, los parámetros de nuestra norma, ¿no? Esto es para fuerzas, esto es para desplazamientos. Entonces, se hicieron un montón de, digamos, casos de análisis para disipador lineal y para varios tipos de disipadores, ¿no? Para tener, digamos, como una especie de, ver qué tanto afecta este parámetro del disipador de fluido viscoso, ¿no? Se mantuvo el mismo valor de amortiguamiento elástico de 15.3, que digamos que lo necesario, ¿no? Para poder cumplir la deriva objetivo, y se mantuvo también el mismo cortante basal para todos los casos. Entonces, conforme, digamos, disminuye el coeficiente alfa, disminuye el coeficiente de amortiguamiento, eso salió del predimensionamiento de disipadores, ¿no? Conforme disminuye, se tienen valores menores, significa que necesitan disipadores de menores capacidad, y bueno, no varió mucho el amortiguamiento histerético y la utilidad especialmente igual. No han variado mucho. No había una gran variación de amortiguamiento efectivo. Eso, digamos, he mostrado lo que era el modo fundamental. Se han hecho para todos los modos, ¿no? Los 5 modos racionales de este edificio de 5 pisos. Y los métodos simplificados muestran dos tipos de respuestas, ¿no? Uno se llama el método de respuesta espectral, que combina los 5 modos, en inglés es Response Spectrum Procedure, y hay otro método más sintético, digamos, emplea solamente el modo fundamental y un modo residual. Se llama el método de fuerzas equivalentes, ELF. Y hizo además análisis tiempo-historia no lineales con la misma estructura con rútulas plásticas para poder ver qué tan bien habían salido estos métodos simplificados. Y se obtuvieron predicciones conservadoras, ¿no? De estos métodos simplificados comparados con el análisis tiempo-historia no lineal, ¿no? Ustedes pueden ver acá el cortante basal, digamos, el cortante plástico, ¿no? De los métodos simplificados han salido más, ¿no? que el tiempo-historia no lineal. Igual para las derivas máximas. El método espectral salió más. Cuando se utilizan solamente dos, hay una pequeña distorsión, porque el modo residual, digamos, distorsiona un poco ahí la respuesta y acá sí salió menos. Pero digamos que el método que utiliza todos los modos sí fue conservador, ¿no? Esta predicción. De la misma forma, para desplazamientos máximos del techo, se obtuvo una predicción conservadora, pero para la estimación de las velocidades máximas de los dispositivos, sí no ocurrió eso. Y la razón es de que estos métodos simplificados estiman la velocidad como la pseudo velocidad, o sea, proveniente del desplazamiento espectral. No es un buen método, ¿no? Y en la literatura ya han indicado que no es una buena forma. Entonces, digamos, estos métodos simplificados no van a estimar bien lo que es la velocidad máxima del dispositivo, ¿no? Porque acá ven que digamos, el espectral salió menos, ¿no? Que el tiempo histórico. Listo, ingeniero, se cumplió el tiempo máximo. Sí. Lo voy a tener que cortar, disculpe. Ok, bueno. Muchas gracias por su participación. Gracias.